¿Sabías que en inglés no utilizamos los adjetivos con los sustantivos siguiendo la misma estructura que en español? En español yo puedo decir una casa grande, pero esto yo no lo puedo traducir en inglés como a house big. Además, si utilizamos más de un adjetivo para describir el mismo sustantivo, el mismo nombre, hay un orden establecido. No puedo colocar esos adjetivos de manera aleatoria. Así que en esta quinta clase del curso Aprende Inglés desde cero, vamos a ver los adjetivos, su uso y una lista de adjetivos esenciales que debes saber para poder empezar a utilizar la lengua inglesa. Así que comenzamos la clase número 5. Para comenzar, lo primero que tenemos que entender es qué es un adjetivo, a qué nos referimos con adjetivo. Bien, un adjetivo es una palabra que nos sirve para describir o para decir una cualidad de un sustantivo o nombre. Aquí tenemos dos ejemplos, a big house, una casa grande, tendríamos el adjetivo big, o an old book, donde el adjetivo sería old, viejo o antiguo. Son dos palabras que nos ayudan a describir o a especificar más cada uno de los dos sustantivos. Fijaos que, como vimos en la anterior clase, el artículo, dependiendo de la siguiente palabra, del sonido, ponemos a o an, significando lo mismo, pero cambiando en función del sonido que le sigue a continuación. Para ver cómo utilizamos los adjetivos, qué estructura y qué orden siguen dentro de la frase o de la oración, vamos a ver dos ejemplos en dos situaciones diferentes. En los dos ejemplos que tenemos a la izquierda vamos a verlo dentro de una frase sin verbo, simplemente cuando queremos añadir la cualidad de ese sustantivo. Y en los segundos ejemplos que tenemos aquí son los mismos, pero añadiendo el verbo to be. Vamos a ver qué diferencia hay a la hora de traducirlo, tanto uno como otro, de español a inglés. En el primer caso, nos dice un libro interesante. Como ya hemos visto en el ejemplo, yo he dicho a big house, una casa grande. El adjetivo pasa a estar delante, cosa que en español está detrás. Con lo cual aquí ocurriría lo mismo. Aquí pondríamos un, que sería a o an, después iría el adjetivo, cambia el orden. Como interesante va a empezar por un sonido vocálico, sería interesting. Tendríamos que poner an interesting book. Con este ejemplo de aquí, que sería lo mismo, ¿qué ocurre? A, porque tenemos un, cambiamos el orden, como hemos visto en inglés, el adjetivo o los adjetivos preceden al sustantivo, al nombre, con lo cual lo que nosotros en español decimos al final pasaría a estar delante. A big, como es sonido consonante, se mantiene a, no ponemos an. A big dog. Esta sería la estructura que seguimos en inglés cuando añadimos un adjetivo a un sustantivo, ¿vale? No cuando formamos una oración completa, sino que dentro de ese grupo añadimos cualidades o añadimos palabras para especificar más ese sustantivo. Como en este caso, un libro interesante, un perro grande. Cambiamos el orden, invertimos. En lugar de poner sustantivo y luego adjetivo, primero adjetivo y luego sustantivo. Nunca vamos a poder utilizar a book interesting o a dog big, ¿vale? Para utilizarlo con otro orden diferente, tenemos los ejemplos de la derecha. En estos ejemplos, como vemos, estamos haciendo ya una oración con un verbo, que en este caso es el verbo to be, que también vimos en clases anteriores. Y que estas oraciones que vamos a ver de ejemplo se pueden usar tanto en afirmativo como en negativo, como en pregunta, ¿vale? Con todo lo que vimos en las clases anteriores, que os voy a dejar por aquí la tarjeta de la primera sesión para que retoméis si no las habéis visto. Todo lo referido al verbo to be. En este caso tendríamos el libro, the book, el verbo to be, tenemos el sujeto, el verbo to be, the book is, porque esto sería como si yo, vimos los pronombres personales, the book, sería como si yo me refiriera como it, tercera persona del singular, con lo cual va con is. Yo puedo decir the book is o it is, ¿vale? En este caso, como he puesto el libro, para traducirlo tal cual, vamos a mantener the book. The book is interesting.
Es decir, en este caso, el orden sí que sigue igual, sí que se mantiene cuando hacemos la oración, porque aquí lo que hacemos es la estructura de sujeto, verbo y después todos los complementos de esa oración. En el segundo caso ocurre exactamente igual. The dog, el perro, el verbo to be, esto también sería tercera persona del singular. The dog is big, se mantiene. Si, por ejemplo, fuesen los perros son grandes, pues sería the dogs are. ¿Por qué? Porque the dogs sería como ellos, tercera persona del plural. The dogs are big. Estas son las dos maneras en las que vamos a poder utilizar. ¿Cuándo vamos a invertir ese orden? Cuando el adjetivo y el sustantivo vayan juntos, es decir, aquí van separados, en este caso por el verbo to be. Aquí tendríamos una parte y aquí tendríamos otra. Cuando forman parte de lo mismo, se invierte el orden. Si yo aquí quisiera poner el libro interesante es grande, por ejemplo, para utilizar los dos que tenemos aquí, aún así os he dejado en la descripción, en el enlace con las actividades de esta sesión, una lista, un repaso de esto y una lista de los adjetivos que debéis ir aprendiendo al principio, ¿vale? Para que vayáis teniendo un cierto repertorio y podáis ir practicando todo esto. Si yo dijera, el libro interesante es grande, sería the interesting book is big. Ahí tendríamos los dos ejemplos. Lo voy a poner aquí en negro, ¿vale? Sería the interesting book is big. ¿Vale? Ahí tendríamos los dos ejemplos en una misma oración. The interesting book, por un lado, y luego is big. Bien, visto esto, vamos a pasar ahora a ver, en caso de utilizar varios adjetivos, yo puedo decir the interesting book, o puedo decir, aparte de el libro interesante, puedo decir el libro grande e interesante. Cuando utilizamos más de uno, tenemos que seguir un cierto orden establecido, no puedo ponerlo de una manera aleatoria. Entonces vamos a pasar a ver en qué orden tendríamos que colocar los adjetivos en ese caso. Bien, ya tenemos en la pizarra, porque no hay mejor forma que aprender que con un ejemplo como este. En este caso tenemos un ejemplo donde tenemos el sustantivo table, que lo voy a rodear, este es el sustantivo, y una serie de adjetivos que complementan a ese nombre justo precediendo al sustantivo, como hemos visto en la primera parte de la clase. ¿Por qué tiene tantos adjetivos? Normalmente no vamos a utilizar tantos adjetivos de esta manera con el mismo sustantivo. Pero aquí lo que vamos a ver es qué orden llevan esos adjetivos. Cuando yo quiero utilizar varios, a lo mejor no voy a utilizar todos, pero a lo mejor puedo utilizar 2 o 3. Entonces puedo saber cuál se escribiría antes que el otro, ¿vale? Para ver ese orden establecido. Tendríamos a beautiful big old round red Spanish wooden table. Vale, vamos a ver cada adjetivo a qué hace referencia. En primer lugar, irían los adjetivos que expresan opinión. Opinión. Como en el ejemplo de antes, cuando hemos hablado de book, podría ser interesting. Es una opinión. Después, big iría el tamaño. Los adjetivos que hagan referencia al tamaño. Es decir, si yo dijera una mesa grande y bonita, en inglés no diría a big beautiful table, diríamos a big beautiful table. Perdón, a beautiful big table, siguiendo este orden. En tercer lugar, iría el adjetivo de edad. Es decir, este adjetivo iría siempre después de estos dos. Si yo no voy a utilizar ninguno de estas dos categorías, iría el primero. El cuarto, los adjetivos de forma. En este caso, round. Siguiente adjetivo, ya la categoría de color. Color. Después de la categoría de color, iría la de origen. En este caso hemos puesto Spanish, pero podría ser cualquier origen, ¿vale? Estos son ejemplos, lo importante son las categorías. Y el último sería
los adjetivos referidos a material. Este sería el orden que siguen, el orden establecido para los adjetivos cuando acompañan al sustantivo. Importante, no vamos a utilizar nunca tantos adjetivos, ¿vale? Este ejemplo es un ejemplo para que se vean todas las categorías ordenadas. Lo que yo tengo que entender y tengo que saber es que si yo voy a utilizar dos o más adjetivos para el mismo sustantivo, tengo que tener en cuenta que primero va a ir los de opinión, después los que expresen tamaño, siguiente los de edad, después los de forma, color, origen y material. Entonces, en este caso, si yo, en vez de hacer toda esta frase, quisiera decir que la mesa es vieja, roja y de madera, tendría que seguir el mismo orden. Diría, aquí tendríamos que cambiar porque como old empieza con sonido de vocal, sería an old red wooden table. No diría a wooden old red table. No cambio el orden, ¿vale? Aquí el orden tiene que ser el que está establecido. Entonces, repasamos opinión, tamaño, edad, forma, color, origen y material. ¿Seréis capaces de hacer en comentarios una frase usando todas las categorías con el sustantivo que queráis? Nos vemos en la siguiente clase. Tenéis en la descripción el PDF, el enlace para descargar el PDF con el repaso de la clase, con lista de adjetivos que debéis saber para comenzar a utilizarlos y las actividades con las soluciones para repasar. Cualquier duda o los resultados que tengáis a las actividades, dejádmelo en comentarios que estaré encantado de leeros.